Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time? Bueno, pues en el cine continuamos. Estábamos con Las Burbutrices y con ese estreno que tendrá lugar en el día de mañana en los cines del Ferial Plaza. Y hasta allí nos vamos a desplazar en los próximos minutos, eso sí, con un buen bol de palomitas para repasar todos los estrenos que están ya en esas carteleras bien cercanas a nosotros. Y lo vamos a hacer como lo hacemos todos los miércoles, Día del Espectador, Día del Oyente, en Es la Mañana de Guadalajara, con nuestros críticos favoritos, Ramón Bernardo y Diego Gismero. Chicos, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Mónica. Encantado de estar aquí una semana más y además una semana en la que tenemos mucho que hablar, ¿verdad, Ramón? Muchísimo. Como siempre. Algunos más que otras. Encantado de estar aquí también en las mañanas de Radio Guadalajara con Mónica, con Diego, para hablar de cine. Muchas gracias. ¿Qué tal ha sido la Semana Santa? ¿Habéis visto algún clásico de la Semana Santa de los que hablábamos la semana pasada? Mira, yo he tenido, no sé llamarlo suerte o desgracia, hubo una gotera en mi trabajo y he estado sin trabajar todos estos días, con lo cual he aprovechado para ponerme al día con muchas series, con muchas películas y todo lo que tenía que hacer, más luego muchos viajes por aquí, por la provincia. Como es verdad que ya dijiste que ibas a Muchísimo. estar lluvia de por medio recorriendo la provincia. Exactamente, lloviendo, pero da igual, Atienza, todos los pueblos de Guadalajara, bueno, es que estuve desde Atienza, fui hasta Trillo, fui a Alcocer, bueno, es que he estado por todo Guadalajara. De norte a sur, de este a oeste. Exactamente, así que he aprovechado, he hecho una ruta por Guadalajara y de verdad que qué bien se come en Guadalajara y qué bien se ve todo y qué bonito es todo. Y efectivamente, viva Guadalajara. y por otro lado, Ramón nos prometía poco cine y mucho atasco. Pues efectivamente, yo soy un clásico de la Semana Santa, me gusta salir el miércoles después de comer para pillar el máximo atasco posible y regresar el domingo también después de comer tranquilamente porque es la hora de máximo atasco. He de decir que este año me he defraudado un poco porque con esto de que era fiesta en Castilla-La Mancha y en otras muchas comunidades el atasco no ha sido tan grande como otros años, pero yo para compensarlo hice caso al Google Maps, me metí por una ruta alternativa que me dio, me metí en un pueblo del cual no puedo recordar el nombre, y había un entierro. Entonces tuvimos que estar como 20 minutos detrás del entierro a marcha de caminante, y entonces decidí incorporarme a la autovía para soportar un atasco que ya es previsible, y lo de los entierros en los pueblos, pues no. Entonces, esa ha sido, diríamos, mi vuelta entre lluvias y atascos y entierros, o sea que... Oye, y entre lo uno y lo otro, entre aquel jueves de la semana pasada y ya la vuelta a la normalidad que le hemos tenido ayer mismo, martes, ¿os ha dado tiempo a ver cine? ¿Os ha dado tiempo a refugiaros en esto que es nuestra pasión y que además nos da lo mismo lo que haga afuera? Una buena climatización en la sala nos permite pasar un ratito estupendo en el cine. Yo debo decir, Mónica, que esta semana, estos días, he aprovechado para hacerme una maratón de todas las películas de Marvel, porque sabes que mañana ya se estrena jueves, es raro, pero últimamente estrena todo en viernes, pero esta vez es un jueves, se estrena Infinity War Endgame, Avengers Endgame, Vengadores el juego final, no sé cómo se han traducido en español. No, Endgame. ¿Se ha quedado así? Endgame. Si Vengadores, Endgame. Perfecto. Esa costumbre de traducir la mitad y la otra mitad, no. Pues Vengadores, Endgame. Que a mí me sonaba Endgame, ¿os acordáis de la película? Endgame, juego final. Yo lo traduciría como juego final. Y la verdad es que me he hecho un repaso por toda la saga, me he visto las 21 películas previas. 21, es que está en la 22 y estoy deseando que llegue mañana para la semana que viene comentárosla por todo lo grande. Yo creo que a lo mejor precisamente el estreno lo hacen en jueves para diferenciarse, ¿no? Para señalarse con respecto a los estrenos que llegan habitualmente los viernes. Es un estreno mundial. Entonces, muy esperado. Entonces es curioso porque la primera sesión, que sería 5:30, 6, esa no existe. No existe porque la primera sesión es a las 8, un horario así. Entonces, porque yo creo que esto se debe de ajustar a un horario un poco internacional. Dime a mí que yo tengo la entrada ya cogida para la primera sesión en IMAX 3D. Voy a ir a verla en Madrid en IMAX 3D, porque es que la primera la vi en IMAX 3D y no me pierdo esta segunda parte de Vengadores, la cuarta película ya, en verla en 3D, que estoy deseando, que ya veis que estoy nervioso porque tengo unas ganas a que llegue mañana. Hoy no sé si voy a dormir, fíjate lo que te digo. Pero es lo que siempre pasa cuando uno espera las cosas, como por ejemplo ha pasado, ¿no? Con el estreno y ya bueno, pues los episodios que nos quedan por delante de la última temporada de Juego de Tronos, que siempre es eso igual. Que llegue pero que no llegue, porque cuando llega pasa. Bueno, aquí sabemos que al menos el universo cinematográfico va a continuar. No sabemos si los mismos actores, posiblemente no. Va a ser que no. Se reiniciarán, pero bueno.
no pasa nada. Analizando las claves, todas las claves que nos daba el tráiler, viendo qué personajes están, cuáles no, cuáles tienen pinta de estar en un flashback. Sabéis Debo que advertir prefiero trailers. no verlo, prefiero no ver el tráiler. Debo advertir de trailers, que no es uno. Prácticamente está sacando uno por cada día de la semana hasta que llegue la fecha. Ya uno que pone 5 días, 4 días, 3 días, 2 días y ya un día, el de hoy, y mañana ya empieza aquí. Pero debo decir que es verdad que se han rodado escenas exclusivamente para el tráiler. Probablemente todo lo que veamos en los trailers puede que sea falso. Ah, mira. O sea que han gastado dinero en crear unos trailers falsos, con eso digo todo. Bueno, Entonces a lo mejor los veo. Te digo una cosa, para mí los trailers, ya sabéis que siempre lo he dicho, me parece todo un arte, un buen tráiler. Ahora, eso sí, hay crímenes auténticos cometidos con películas en sus El trailers. buen tráiler es el que te insinúa algo de la película sin contarte el argumento. Y todas las escenas claves Ni que el suelen pasar desarrollo. con las pelis de miedo, ¿verdad? Sí, en la peli de terror ves el trailer y ves todas las escenas. Claro, no buenas. puede ser una peli de terror que te ponga todas las escenas de miedo o una comedia que te ponga los únicos chistes de Eso la es, también. película. Que también pasa mucho, Que pasa también Es pasa verdad, mucho. es verdad. Yo he aprovechado este lunes, que ha sido fiesta, para ir al cine. Claro. Y he visto pues una película que tenía muchas ganas de ver, que es Gracias a Dios, que es una película de François Ozon. Ya sabéis que yo tengo un poco de veto hacia el cine francés. Pero no dejas de verlo. Pero no dejo de verlo porque es mi querencia, ¿verdad? Entonces, François Ozon es, junto con los hermanos Dardenne, son los 2 únicos directores, o los 3 únicos directores, que soporto dentro de la cinematografía francesa actual. Decir que François Ozon es canadiense y los hermanos Dardenne belgas. A lo mejor por eso lo soporto en el cine francés. Posiblemente tenga que ver eso, ¿eh? Entonces, Gracias a Dios es el relato en primera persona de las víctimas de un sacerdote de Lyon que era un pederasta, ¿verdad? Y que estas víctimas, cuando ya son adultas, pues deciden de manera un poco individual y luego unas arropadas por las otras, pues poner al descubierto pues esa zona traumática de su vida, ¿no? Y es muy curioso porque esto está todo desde el punto de vista de las víctimas. O sea, vemos cómo cada persona, cada adulto, ha afrontado su vida de manera muy diferente, ¿no? El primer personaje que se nos presenta es un católico convencido que va a misa, que tiene bautizados, confirmados a sus hijos, que tiene 5 hijos, y que quiere que este problema se resuelva dentro del ámbito de la Iglesia Católica. Luego hay otro, por ejemplo, que es ateo, otro que su vida ha sido traumática, marcada por ese suceso terrible y que eso le ha hecho ser un fracasado en la vida. Cada uno ha afrontado el problema de manera diferente, ¿no? Y la película está contada con un cierto aire documental, con una cierta frialdad. Yo creo que ha pretendido mantener una distancia para que la película no sea un alegato sentimentaloide, ¿no? Aún así, tiene tal potencia el mensaje que tiene la película que a mí, bueno, ya sabéis que yo soy de lágrima fácil, pues mojé varios clínex durante la película, pero no es una película pensada para hacer llorar, no. Yo creo que incluso dura, ¿no? para mantener un poco la distancia, ¿no? Claro. Para mantener un poco la distancia. Estamos hablando de un tema tan peliagudo que como te llegue mucho, lo mismo se te hace insoportable todo el visionado, claro. ¿no? Y luego está el asunto que te indigna, que es el encubrimiento. En este caso hablo en concreto de la iglesia de Lyon, ¿no? Que es donde se desarrolla la trama, la película, el encubrimiento que ha habido durante muchísimos años, ¿no? Y que es curioso que incluso el Papa, que dijo en un momento que eso, tolerancia cero, que se haya condenado al sacerdote y al obispo que lo ocultó, y estén los dos en su puesto, ¿me explico? O sea que entonces la peli no diríamos que deja a la libertad del espectador interpretar una realidad que se muestra. Y a mi modo de ver, esos son cuestiones muy favorables en la película, ¿no? Y yo aprecio mucho esta película, me parece una película muy potente, es una película que dura 2 horas y pico y que no se hace larga porque es una película que yo creo que consigue mantener bien la atención del espectador, y ya vemos las diferentes, lo que hablaba, las diferentes respuestas ante un suceso tan terrible en la vida de un niño, ¿no? Como es ser víctima de abusos, ¿no?
François Ozon, con esta película parece que François Ozon. acierta, según Ramón. François Ozon acierta casi siempre. Casi siempre. Sí. ¿Qué nota le has dado, Ramón? Le he dado un 7,89. Muy bien. Pues Yo, mira, recomendable. ya que estamos hablando de este tema, me gustaría Sí. hablar, ya que es un tema que habla con religión, estamos hablando de religión, etcétera, hablar también de una película que es Identidad Borrada, que es una película en la que trata también de un tema un poco escabroso también de determinadas iglesias americanas, de esa manía que tienen por creer curar al colectivo LGTBI Q y más y plus y lo que sea, quererlo curar de lo que ellos consideran que es una enfermedad, que es su condición sexual. En este caso trata sobre la historia de un chaval que ya con 18 años, 18, 19 años va a la universidad. En la universidad, pues, bueno, él ya sabía que le gustan los hombres, pero en la universidad sufre una violación de parte de un hombre. Sí. Y bueno, esto se lo cuenta a sus padres le obligan, bueno, el padre sobre todo, le obliga a ir a una de estas terapias de conversión para quitarle el pecado que El tiene estigma, dentro. ¿no? El Para pecado, es un devolverle pecado, al camino original y Efectivamente, positivo. porque Madre hay mía, que decir que el madre padre mía. es pastor de estos, pastor americano que tiene su propia iglesia, sabes cómo va esto, los americanos que son muy así. Entonces es una película en la que quitando que tiene un aire, como he estado comentando fuera de micros con Ramón, de telefilm, es una película que a mí me parece que, igual que Ramón decía que la de François Ozon estaba bien ese no meterse demasiado, creo que aquí era haberse metido un poquito más. Sé que está basada en un libro, en una historia real también, pero creo que las terapias se muestran un poquito light para lo que se ve pasan en esos sitios. Entonces, creo que es una película que está bien, que es una película divertida, que son 2 horas... Ah, es que divertida. Sí, a mí me parece divertida. Ah, la fíjate, película. no sabía yo que Fíjate. estaba tratado desde el punto de vista No, del humor. o sea, Pensaba no, que era... no trata del humor, pero a mí se me hizo divertida. Se me hizo divertida porque veía cada cosa que no me cuadraba, pero ahí es donde quería yo chocante, decir. Era sobre muy todo chocante. chocante, Sí, vale. pero divertida por eso, porque me chocaba. Me chocaba tantas cosas que no veía lógicas. Es decir, que el actor, el protagonista, Lucas Hedges, este hombre, a mí me pareció que lo hace soberbio, lo está muy bien. Nicole Kidman, bueno, pues está dentro, no es su mejor papel, pero bueno, está bien, está pasable. No, yo la veo muy bien y muy guapa. Russell Crowe es el padre, Russell Crowe es el tiene padre, muy ¿no? poquito papel dentro de la película, pero bueno, a mí me gusta el papel que tiene, el papel cómo lo lleva. Y trata sobre todo, esta película sobre todo trata aparte de todo lo que ha pasado, sino sobre el entendimiento entre padres e hijos. Es una película en la que trata sobre eso y que a mí, de verdad, las 2 horas se me pasaron rápidas, pero tampoco es una película que es necesario... Si tienes otras películas en cine, puedes ver otra cualquiera. Así que por mi parte, de verdad, lo digo en serio, no creo que aporte nada nuevo al género. Curiosidad que me da que hayas Sí. recorrido el plantel y te hayas ahorrado el nombre, yo creo que principal, el que está detrás de la adaptación de esta historia, que también aparece, no sé en qué tipo de papel, si es más principal o secundario, Joel Edgerton, a Joel quien conocemos en su exactamente. faceta más que nada de actor. Que es el Es director, el de la director, El película. director también de la Es el película. director de la película, es el director del centro al que ocurre. Y bueno, a mí me gusta el papel que realiza, pero ya te digo que es que me parece que todo lo que pasa en el centro está muy edulcorado dentro del centro. A pesar de que ves cómo golpean a un chaval y todo eso, me parece que es todo muy edulcorado y que me parece que incluso no que daba para muestra más todo- y no, tiene mucho que más, ser, más. va a ir más allá. Debería seguro, ir ¿no? más allá, Claro. exactamente. Debería haber ido más allá porque se queda muy light la película. Y a mí, Bueno. para mi gusto fue eso. Me parece, como bien hablábamos, un telefilm para cine. Vale, bueno, y Bueno. en general, ¿qué puntuación le das? Le he puesto un 5,5 porque me lo pasé bien viéndola. Quizás por eso, por las cosas que me parecían tan increíbles, tan imposibles. Y bueno, pues mira, es otra cultura, es otras cosas que ellos tienen allí. Bueno, que creen tantos en estas cosas que yo no las concibo así, pero bueno, que me ha gustado. Oye, ya en estas alturas en las que estamos tenemos que especificar, por ejemplo, estábamos hablando de Gracias a Dios, película en cines, Sí. Identidad borrada. También en cines. En también cines, no, también. no en plataforma, No, en no, Netflix. en cines. Vale, perfecto. Sí. Pues nada, continuamos. Ahora una de Cal y una de Ramón Bernardo. Yo quería hablaros de La espía roja. Ah, vale. Que es Otra en cine. En cine, es una peli en cine de Trevor Nunn, que es una película que yo tuve la oportunidad de ver en el Festival de San Sebastián en su última edición y que venía a cuento por el homenaje que se le hacía a Judi Dench dentro del festival y que poníamos su última película. Judi Dench, ya sabes que tenía 83 años y hace
coprotagoniza esta película. Y Qué cuenta, bien está, perdóname. Está estupenda, está digo, estupenda. Ella bien siempre está en cualquier papel, Sí, pero en cualquier físicamente papel. está divina. Pues Sí. durante el festival contar que ella pidió que por favor le hicieran las fotos sin flash y que bajaran la potencia de los focos porque parece ser que tiene la vista ya muy gastada, no ve Hombre, y bien. alguna arruguilla que así se disimula. Pero por ejemplo estuvo muy agradable, se hizo todas las fotos Qué maja. que le pidieron con periodistas, con admiradores en la alfombra roja, una paciencia infinita que contrastó mucho con su sucesor que fue Ryan Gosling, que presentaba una película horrorosa que era First Man y que vino, se fue aquello sin que lo viera nadie. Perdóname, Entonces, te voy a apuntar una cosa. Imagino que es que hiciste amistad en ese festival con Judi Dench, porque la llamas Judi Dench y no Dame Judi Dench. Bueno. Es ese título que ella tiene, ¿no? Igual que el Sir, Sir Sean Connery, por ejemplo, ella es dama, ¿no? Del reino de Inglaterra, pues, claro. no hice demasiada amistad con ella, pero me hubiera gustado hacerla. ¿Foto? Además tenemos ¿Foto tienes con ella? No tengo una foto porque a mí me dio un poco de apuro atosigarla, ¿no? Porque estaba ahí haciéndose fotos y más fotos y me dio un poco apuro atosigarla. Y tengo una foto que es una foto muy sencilla. Salgo yo y al fondo se la ve a ella, ¿no? Bueno, mira. No es una foto con ella, es una foto en la misma fotografía salimos los dos. Y la, No podemos la decir. foto seguro es perfecta, pero la película, ¿qué tal es? La película, Que tengo ganas la de película saber. es menos perfecta. ¿Sí? Está bien Judi Dench, pero está contada, pues es una anciana que descubren que muchos años después había sido una espía soviética en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la que ella colabora con los soviéticos con una buena fe de intentar que no sea solamente el bloque occidental el que posea la bomba atómica, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella colabora con los soviéticos, diríamos con esa, por lo menos en la película así se presenta, y entonces está basada totalmente en flashback, contando la historia de su juventud. Es una producción británica, pues muy buen maquillaje, muy buenos decorados, muy buenos planos, pero carece un poco, tiene un poco de frialdad en el relato y no llega a encajar bien, yo creo. Le falta chicha, ¿no? Le falta algo de empuje a la película. La película se queda pues flojita, ¿no? Un poquito más de aventura, a lo mejor, o de meterse más en el personaje. A lo mejor el relato, a lo mejor darle un poco más de emoción. Hay momentos muy buenos, porque claro, la detención de esta anciana y su interrogatorio tiene una potencia. La parte que sale Judi Dench, curioso, la parte de la anciana tiene mucha más potencia narrativa que la parte de la juventud, ¿no? Que por otra parte... No digo que está bien interpretada por Sophie Copson y que no es una mala actriz. Y bueno, la peli yo creo que le falta un poco eso. Es una peli que se deja ver. O sea, que yo le puse un 509 en el Festival de San Sebastián. Y ahora está en cines, así que bueno, pues tenemos la oportunidad de verla. Está en cine, La espía roja. La espía roja. Bueno, el otro día hablábamos de que también alguna serie igual podíamos traer a primera plana, ya que la teníamos un poquito abandonada. Yo creo que está bien. Vamos a hablar de una serie que es un estreno en Netflix. Vale. Es una serie sueca, pero es una producción sueca para Netflix, que es Arenas movedizas. Y es una... el director es Per Olaf Sørensen, ¿verdad? Yo guardo muy buen recuerdo de las series suecas, todos sabéis de Bron, no sé qué y tal. El Puente. El Puente, todas estas series que a mí, en modo de ver, son magníficas y tal. Y esta serie empieza... No destripo nada, porque esto empieza la peli así, empieza con una matanza en un instituto. Toma ya. Y entonces detienen... Con la adaptación de la guionista de The Bridge, ¿no? Claro, de Bright. Todo al final... Sí, es lo mismo. Entonces detienen a la presunta autora de la matanza, junto con otro joven que ella ha asesinado también en la matanza, y entonces nos relata pues qué ha pasado antes, ¿no? Los interrogatorios, y en medio de los interrogatorios vamos viendo en flashback pues cómo había sido la relación, cómo se había iniciado la relación entre esta joven pareja, qué había pasado, qué problemas tenían. Eso es lo que nos cuenta. Cómo desemboca todo en este cómo desemboca todo, ¿no? En el asunto. Claro. Y al final, el final es muy potente. Yo, la verdad, si alguna vez tengo un juicio y me acusan de algo, quiero un abogado como el que tenía esta chica. Yo quiero un abogado, yo buscaré a este abogado. Entonces, y el desenlace es un poco sorprendente.
y muy... A mí me pareció impactante. Por eso a lo mejor igual gusta la película, o sea, la serie, ¿no? Sí, Más o menos van pasando. ¿Cuántos episodios tiene? Son 8 episodios. 8. Vale, bien. Y la serie es muy típica de Netflix porque es una serie de jóvenes, en este caso de jóvenes ricos o acomodados, ¿no? Porque es curioso la relación de esta chica, que es una chica de familia bien, pero el chico es súper rico. Entonces tiene un yate que tiene una tripulación de 18 personas, para que os hagáis idea, y que en el yate podría vivir la población entera de la provincia de Guadalajara. Vamos a complicarnos la vida, ¿eh? Y vamos a liar la parda. Claro, entonces cuenta eso, esta historia. Entonces es una historia muy de Netflix, porque es una historia de adolescencia, de juventud, ¿no? Es una que ese público juvenil yo creo que está muy bien representado en la serie. Y a mí es una serie que me ha gustado, ya os digo. 8 episodios, ¿de qué duración más o menos por capítulo? No, 50 minutos, 45, 50 minutos. Se llama Arenas Movedizas, está en Netflix y nos la recomienda Ramón, sobre todo porque tiene un final muy, muy potente que ya me ha dejado a mí con las ganas de... Y el desarrollo también. El desarrollo está bien, o sea, me explico, es una serie que no parece sueca, o sea, no parece sueca. Pero fíjate, seguimos un poco la línea esa de la frialdad, porque hemos pasado por varias películas y ahora por una serie que no digo yo que sea fría, pero viene de climas. Y me gusta comentar, fíjate, lo duro del sistema penitenciario sueco. Ya. Porque yo, por ejemplo, en España el aislamiento ante un acusado se mantiene judicialmente, por orden judicial, un juez durante unas horas, un día, 2 días, pero aquí a esta pobre chica hasta el juicio la mantienen absolutamente aislada, no tiene contacto más que con sus funcionarios de prisiones, los que le vigilan, y con su abogado, pero ni siquiera con sus padres tiene comunicación. O sea, que es un régimen de aislamiento muy duro que en España sería absolutamente impensable, y menos en un preventivo en lo que predomina, lo que debe de preponderar es la presunción de inocencia. Claro, bueno, pues ahí también encontramos las claves para entender otras realidades, en este caso judiciales o carcelarias. Del cine siempre se aprende mucho. Sí, es verdad. Siempre, ¿Cuánta cultura nos da el cine? Yo y de todo las lo que series? sé, lo sé gracias al cine, Bueno, a los libros y a mi educación religiosa. Todo esto teniendo en cuenta que Ramón es médico. Para él, Urgencias, House... han sido... Es que las series de médicos, a las películas de médicos, a los médicos no nos gustan porque nos parecen muy reales, ¿no? O sea que yo la única serie sobre medicina que a mí me ha gustado era Urgencias, que era esta serie norteamericana, que el guionista era Michael Crichton, que es médico, y ha ejercido durante muchos años en Urgencias, hizo una serie. Entonces Michael Crichton hizo una buena serie de Urgencias. ¿Tampoco te gustaba House? Ha sido durante 15 años. House es buenísima. House sé que todo es lupus, pero aparte de eso... Tenía el punto, ¿no? Tenía el punto. O sea, lo que pasa es que los casos de House eran tan rebuscados. Yo me acuerdo un caso de un paciente que tenía lepra y sífilis al mismo tiempo, y claro, yo... ¿Dónde se había metido esa criatura? Pero pobrecillo, el problema de House es que nos contaba una realidad médica que no es real. Que no se daba... Uno hay cosas que pero hay cosas que él contaba que yo no voy a ver en la vida, viendo 8.000 pacientes al año. Pasa lo mismo, que es una realidad alternativa a la que ocurre en series como Anatomía de Grey, que ahí todos se lían con todos, ahí hacen más el amor que la cirugía. Claro. Entonces, eso tampoco lo ve Ramón. Anatomía de Grey es como Sexo en Nueva York, pero en un hospital. Así lleva de años, que lleva 15 años. Lleva 1000 años. Bueno, otro día seguimos hablando de series, a no ser que tú tengas alguna. Yo quiero hablar de una pequeña película, una película de 1 hora de duración, una película que ha presentado Donald Glover y Rihanna, en la gran Rihanna por otra parte, en Coachella, el festival de todos los influencers, todos los importantes. Super Fashion, el Coachella. Sí, pues han presentado ahí, y gracias a Amazon Prime el resto de los mortales lo hemos podido ver. Muy bien. Y hay que decir que se trata de un musical. ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Guava Island. Exacto. Guava con Guava. G-U-A,
Guava. Como guapa, pero con V, Guava. Guava Island. Guava Vale. Island. Es verdad que es un musical en el cual muestra un poco lo que es la lucha de clases en estos países en los que aún hay un cacique que controla todo y una clase obrera cómo se rebela contra este cacique. Es un musical, aparte dramático, un musical en el que además tengo que añadir que, por desgracia, Rihanna no canta ni una sola frase, no canta nada. Ahora, eso sí, Donald Glover se pasa está cantando la película entera. ¿Donald Glover tiene algo que ver con Danny Glover? Claro, Donald Glover es Donald Glover, no sé. No, se lo decía porque Danny Glover, acordaros, es la media naranja de Mel Gibson en Arma Letal. Ah, bueno, sí, vale, sí. Entonces era como... Danny Glover, sí. Yo qué sé, por si acaso. Pues parecen de la misma raza, igual son familia. A lo mejor lo son, a lo mejor. Morenetes los dos, eso está claro. No, pues voy a decir que no la perdáis, es una película que dura 57 minutillos nada más. Claro, pues vamos a verla en un momento, Sí. ¿no? En un momentito, en Amazon Prime la podéis ver todos. Ahora Eso sí, mismo. está solo en idioma original, solo está en inglés subtitulado, Bueno, que mucho mejor, mucho mejor. Claro. Y de verdad que las canciones son propias de Donald Glover, todas. Decir que ha usado algunas de sus discos, y otras que son nuevas, exclusivas para la película, y que no pierdes el tiempo buscando muchas de las canciones que todavía no están editadas. Pero esta sí, Summertime Magic, que es la que está sonando ahora mismo. Y con la que nos despedimos. Exactamente, con esa nos vamos. Así que muchísimas gracias a ambos. La semana que viene ya hablaremos del gobierno, que el cine se tiene que abrir paso como sea, como la naturaleza en el Parque Jurásico. Gracias, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotros.